Era septiembre 2. Elena llegó a su vivienda y encontró un obsequio: una botella de horchata, bebida típica española, unos pasteles y una nota. Elena, sorpresa. Pasábamos por aquí y hemos dicho: a ver qué se cuenta Elena. Te llamaremos. A comérselo todo. Se trataba de un anónimo escrito a mano. Al parecer, Elena no consumió los productos ni le prestó mucha atención al regalo. Ella no lo sabía, pero sería el comienzo de un misterio con giros sorprendentes que, hasta la fecha, no ha sido resuelto por la justicia. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el intrigante caso de Elena Giovanni. Elena nació en 1974. Era periodista y había conseguido trabajo en una biblioteca, por lo cual se mudó a Sabadell en el año 2000. El 9 de octubre, pocos días después del primer anónimo, recibió otro regalo. Esta vez se trataba de un zumo de melocotón y unos pasteles. De nuevo, escrita a mano, una nota. Elena, antes que nada, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. En la tercera te destaparemos el misterio. Es bastante seguro que te rías mucho. Nos gustaría volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho. No nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. Besos. Por el tono del escrito y la información, parecía que se trataba de conocidos suyos, probablemente del grupo de excursionistas al que Elena pertenecía, la UES. Así que, confiada, decidió probar la bebida. Se marchó a su trabajo, pero se sentía indispuesta, muy mareada. Un amigo la llevó a casa y ella durmió varias horas. Intrigada por el efecto que había tenido la bebida en su salud, la hizo analizar. Resultó que contenía benzodiazepinas, que, como ya hemos visto en otros casos, son unos tipos de sedantes. Entre el viernes y el lunes de comienzo de diciembre no se supo de Elena. Había quedado de encontrarse con su padre el viernes, pero no llegó. Él la llamó a su trabajo en la biblioteca el lunes y le dijeron que ese día no había ido a trabajar ni tampoco el viernes. Él fue hasta la vivienda de su hija y tampoco la encontró. Habló con una amiga de ella, quien le dijo que también tenían una cita, pero que Elena no había asistido, ni se había comunicado con ella. El 3 de diciembre, él va a denunciar la desaparición de su hija. Justamente había un cuerpo en la morgue que resultó ser el de Elena. La habían encontrado en un patio de uno de los edificios. La teoría inicial era que Elena se había caído desde la terraza, ya que encontraron cabellos suyos en ese lugar y fósforos usados. Luego empezaron a manejar la teoría de que Elena se había arrojado de esa terraza. Desde el comienzo, su familia y conocidos rechazaron esa idea, porque ella, a sus 27 años, tenía muchos proyectos, vida social, ninguna indicación de que estuviera deprimida. La policía tuvo que concordar porque la ropa de Elena estaba bien doblada en la terraza y sobre todo porque al realizar el examen forense, ella tenía en su cuerpo una dosis de benzodiazepinas, la misma sustancia de aquel zumo que bebió, 35 veces mayor a la normal. Presentaba quemaduras en el cráneo, tórax y pelvis. Estaba semidesnuda. Al estar inconsciente, era imposible que ella hubiera subido hasta la terraza. Pero se le pidió a los allegados de la chica que mantuvieran la teoría de que ella se había quitado la vida para poder investigar el caso con tranquilidad. Lo primero era averiguar por qué había sido lanzada desde ese sitio. En el edificio correspondiente a la terraza de la tragedia vivía una joven llamada Montserrat Careta, que era pareja de Santiago La Iglesia y amiga de Ana Echaguibel. Todos conocían a Elena por pertenecer al grupo de excursionistas de Sabadell. Un primer análisis concluyó que las notas que había recibido Elena habían sido escritas por dos personas como mínimo, que eran las letras de Careta y Echaguibel, y que eran personas que la víctima conocía. Se supo que ninguna de estas tres personas fue a trabajar el 3 de diciembre por la mañana y que Careta y La Iglesia habían participado de una excursión el día 2, aunque no se habían inscrito con anterioridad. El 12 de febrero del 2002 arrestaron a Careta sin derecho a fianza.
Siempre dijo ser inocente, pero hasta sus familiares sospechaban que ella sabía algo. Su novio, Santiago La Iglesia, abogado y criminalista, la visitaba en prisión con frecuencia y hablaba con ella más que sus amigos. Creían que tal vez era a él a quien encubría, pero como estaba tan enamorada, no lo delataba, y que en esas visitas él aprovechaba para manipularla y conservar su lealtad. El juez del caso, convencido de que Careta sabía algo, la mantuvo en prisión a pesar de que muchas cosas la desvinculaban del crimen. No pesaba ni 50 kilos como para haber subido con Elena inconsciente y luego en la terraza haberla levantado y arrojado. En una inspección a su apartamento hallaron los mismos sedantes que tenía el cuerpo de Elena y fósforos del mismo tipo que los hallados en la terraza. Pero los familiares de Careta lo veían como un montaje. ¿Por qué habría ella de conservar esas sustancias, de ser suyas, si la incriminaban? Además, había tenido varios meses para deshacerse de ellas, y se llevaba bien con Elena. A Ana la retuvieron, pero la dejaron salir. La mamá de La Iglesia también consumía esas sustancias. A La Iglesia nunca lo arrestaron. Se empezó a considerar la hipótesis de que Elena hubiera sido víctima de algún sacrificio de secta o de un juego de rol macabro, en el que ella no tenía idea de estar participando y que había terminado mal. Por el tono empleado en las notas anónimas, se creía que la conocían y que ella, al no asustarse por recibirlas, también debía pensar que eran sus conocidos. Eso sin contar con que la horchata era su bebida favorita. La ropa en una terraza, los cabellos en otra. Poco antes de las 5 de la mañana, un inquilino del edificio se despertó al escuchar un ruido fuerte, pero se durmió de nuevo. Debió tratarse del momento en el que fue arrojada Elena. ¿Por qué no la lanzaron desde la terraza de su edificio sino de otro? Posiblemente escucharon a alguien que llegaba y se asustaron. Por eso pasaron el muro que separa las terrazas y la lanzaron desde allí. No tenía heridas defensivas. Montserrat Careta afirmó haber visto a Elena la tarde del 29 de noviembre, siendo las 7 de la noche. Elena le había dejado un mensaje el día anterior para saber si quería acompañarla a una sesión de cuentacuentos, pero Montserrat dijo que no porque pasaría el tiempo con su novio. El colegio donde ella daba clases confirmó que Careta trabajó por la mañana y no por la tarde, y que se había excusado antes de las 3 de la tarde porque debía ir a otra zona. Luego dijo que no trabajó porque se sentía indispuesta. Desde la cárcel escribía a familiares y amigos diciendo que ella no estaba vinculada con el caso. Su hermana insistía en preguntarle acerca de lo que sabía y a quién protegía, pero ella nunca cedió. Estuvo varios meses encerrada hasta que, con un cordón, se quitó la vida en su celda dejando notas donde escribió que no era la autora material. Era mayo del 2002. Soy inocente porque no he causado la muerte de Elena y para ser homicida hay que ser ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila. En cuanto a La Iglesia, dijo que salió de su oficina a las 7 de la noche el 30 de noviembre para visitar a su novia y preparar todo lo de una excursión que harían al día siguiente, pero que volvió y no se quedó esa noche con ella. Luego cambió la versión y dijo que Montserrat estuvo en casa de él. Siempre insistió en que él no vivía con su novia, pero los vecinos decían lo contrario, y el cartero vio los nombres de él y Careta en su buzón correspondiente. Dijo que se mudó al edificio después de la muerte de Elena, y entonces se presentaba a los vecinos como si fuera nuevo inquilino. La familia de Montserrat también dijo que La Iglesia dormía casi siempre en el edificio y tenía las llaves del apartamento. Además, no fueron tomadas las huellas en el apartamento y auto de Elena ni en la terraza, según ellos. El caso quedó así, y a pesar de las sospechas contra La Iglesia y de aceptar que la culpabilidad no era de Careta, el juez dijo que no había evidencia suficiente para vincularlo, y con su muerte, Montserrat se llevó las posibles pistas. La Iglesia había dicho que participó en una protesta ecologista el fin de semana de los hechos, pero el organizador de la misma lo negó. También unos farmacéuticos del barrio afirmaron que él compraba los sedantes y no su novia. En el año 2018 se hizo un nuevo análisis de las notas y se descartó que las hubiera escrito Careta. El hecho es que fueron 48 horas en las cuales no se supo nada de Elena y pudo haber sido retenida. Luego fue lanzada entre las 3 y las 5 de la mañana y en su estado casi comatoso falleció a causa de la caída.
Quien quiera que haya hecho esto ha sido definido como un psicópata, pero no se cree que actuara solo. Si se trata de un grupo de personas, ¿hasta dónde llega la influencia de su líder? Han pasado más de 20 años. Aunque la opinión general se incline hacia la Iglesia, su nombre no aparecía en el sumario del caso, que consta de casi 1000 páginas. En el año 2020, un programa de televisión presentó el caso, y gracias a que mostraron todas las inconsistencias, se pidió su reapertura, lo que se logró en julio de ese año. En 2021, empezaron a declarar los testigos. La prescripción del caso está cerca. Uno se pregunta, si no lo resuelven ahora, quedará en la impunidad. Pero se acaba de anular esta reapertura. La audiencia opina que las nuevas evidencias no son suficientes y que aunque se probara que la Iglesia vivía con careta y las sustancias fueran las mismas que se hallaron en Elena, no confirmarían su participación, y que además todos esos indicios ya habían sido presentados en la primera investigación. Para recordar a Elena se creó un premio literario anual. Déjame leer tus comentarios sobre el caso. Oprime el botón de me gusta y comparte el video con tus conocidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana que viene.